día de hoy en TVU Noticias Central, materia económica, porque hay nuevos detalles, variación de los precios, recesión, todo esto y mucho más en esta entrevista del día de hoy. Y para ahondar un poco me acompaña Francisco Mendoza, investigador del Informe Económico Regional de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Francisco, perdón. Francisco. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros antes de iniciar con la entrevista partamos repasando la gráfica del día de hoy que hemos preparado para tener un poco más de detalle, porque hay variaciones en diversos rubros, entre ellos el índice de costos de transportes presentó un aumento mensual del 0,5%, acumulando un 0,5% en lo que va de este año. Obviamente el año está recién comenzando, por lo mismo mucha variación no hay mucha, claro, variación mensual del 0,3% en los servicios financieros, con una incidencia de menos 0,022%. Estas nuevamente son fuente oficial del Instituto Nacional de Estadísticas. Y en los combustibles presentó una variación mensual del menos 1,5%, una baja que, bueno, uno podría decir que con lo alto que están los precios de los combustibles a nivel país no es mucho, pero una baja es una baja a fin y al cabo. Por eso, partiendo, Francisco, con lo principal, estas variaciones, ¿a qué se traducen? ¿Cuál es la situación que se está experimentando? Porque uno podría asumir de manera inmediata que se atribuye principalmente a factores externos más que internos. Sí, tiene que ver con factores externos, pero también la disminución de los precios tiene que ver mucho con lo que ha hecho el Banco Central durante estos 2 años de la pandemia, que ha hecho un trabajo excelente, por lo demás, que ha bajado la inflación desde ya teníamos 14% hasta ya casi llegando a la mitad, ahora a un 3%. Pero ¿en qué se traduce esto para las familias? Que primero hay que saber que marzo es un mes complicado para el bolsillo tanto de la empresa, de la familia y, por ejemplo, por el retorno a clase. Si nosotros vemos que las familias ahora están comprando las listas de útiles escolares, lo primero que vamos a escuchar que, mira, por mucho dinero compré prácticamente nada. Entonces el retorno a clases, tanto para los universitarios, van a tener que sufrir esta alza en el transporte. Sabemos que para el pasaje escolar subió en 10 pesos aproximadamente, y esto parece en el margen poco, pero a lo largo empieza a ser un gasto que tenemos que enfrentar diariamente los estudiantes, o tienen que enfrentar diariamente los estudiantes, y eso disminuye tanto el poder adquisitivo para comprar otras cosas. Hay que ver que los estudiantes también tienen que sustentarse en el día a día, y esto no se ve reflejado con que le estén pagando más a los estudiantes. Un poco hablar de eso también, porque claro, son gastos al fin y al cabo, pero esto también se traduce porque es un escenario un poco distinto. Antes se hablaba de esta inflación constante que estamos experimentando a nivel país, pero también se está utilizando el mismo término de la contracción económica, que de nuevo no solamente ocurre en Chile, sino que está ocurriendo en el mismo mercado internacional. Considerando esto, ¿cuáles podrían ser las posibles proyecciones de nuestro país, por lo menos considerando cuando ya empieza más actividad, entiéndase económica, laboral, también el regreso a clase, entiéndase marzo, propiamente tal? Exactamente. Bueno, en cuanto a predicciones, en precio, yo creo que como Informe Económico Regional nos centramos bastante en lo que hace el Banco Central. Las predicciones son bastante buenas. ¿Ya? Ellos han llevado el carro durante mucho tiempo y prácticamente los tachaban de locos creyendo que iban a bajar la inflación en un año, y ya vemos dónde estamos actualmente. Claro. Pero yo creo que para este año, y hay que hacer un énfasis súper grande en que la región del Biobío es completamente distinta a las regiones, por ejemplo, la región metropolitana o a la realidad del país. Entonces, si vemos los datos, la región del Biobío ha estado prácticamente liderando esta recuperación. Yo esperaría, y esto lo digo porque soy un fan de la sobremesa, yo diría que la economía durante este año, la economía del Biobío va a ser una economía de sobremesa. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros, como región del Biobío, terminamos primero el plato. ¿Ya? Pasamos antes la crisis del COVID y ya estamos, nosotros vemos con tasas de desempleo que son bajo la tasa de desempleo nacionales. Pero ¿qué pasa con esto? Nos vamos a quedar prácticamente haciendo una sobremesa mientras el resto del país se recupera. Y no va a ser novedad que nosotros veamos que el país ahora va a empezar a bajar las tasas de desempleo por bajo el Biobío y nosotros creemos que vamos a estar estancados, cuando en realidad lo que estamos haciendo es una sobremesa
y estamos disfrutando ahora nuestro tecito después de haber enfrentado toda esta crisis y esta pandemia. Hablaste de un punto importante que tiene que ver con el mismo poder adquisitivo que ha tenido la misma ciudadanía en este periodo. Claro, uno podría decir que estas bajas de precios es porque ha aumentado la oferta, sin embargo, también en otras áreas se ha estimulado un poco, por lo menos en el caso de la canasta básica también ha experimentado ciertas variaciones. Entonces, importante también destacar que el trabajo del Banco Central va un poco en línea de eso, de que en rigor para que la economía local, enfocémonos en la economía local siga funcionando, se necesita más circulación de dinero. Eso tampoco se descarta, quizá para tratar de estimular un poco la actividad económica desde su bajada local. Claro, yo creo que para estimular un poco la actividad económica, lo más probable, lo que va a hacer el Banco Central va a seguir bajando las tasas de interés. Esto va a provocar que los créditos sean relativamente más baratos endeudarse para las familias y para las empresas. Entonces esto, más que poner dinero en la economía, sino que facilitar que las familias y las empresas puedan acceder a préstamos, puedan acceder a créditos para poder consumir, ¿ya? Más que la solución no es entregarle el dinero, sino que relajar un poquito estas medidas que hasta 2021, 2020 estaban bastante restrictivas para poder bajar la inflación. Ahora van a ir bajando de a poquitito, por así decirlo. Podríamos decirlo que es como una píldora, digámoslo de una forma, una pequeña píldora que para solucionar, aliviar un poco la situación. Exactamente, vamos a ir bajando un poquito las tasas de interés y vamos a ir enfriando un poco esto. Es como el bajativo después de las comidas. Bueno, el término sobremesa sin duda que está bastante adecuado bajo esa línea. Hablamos de la misma proyección de los precios, obviamente dentro de la misma canasta, me imagino, durante las próximas semanas va a ser la temática de los mismos útiles escolares, pero ¿cómo se ve esta misma situación considerando que, claro, hay recesión, pero son productos que al mismo tiempo van a tener harta demanda, entonces por lo mismo se estimula el precio, una alza en estos productos, si bien hay promociones, pero eso es harina de otro costal. El punto es que va a haber mucha demanda, por ende también influye en el mismo precio. ¿Cómo se ve en esta situación donde al chileno le está costando un poco administrar el dinero como en contraste a otros años también? Claro, bueno, hay que tener en cuenta que la compra de útiles no es en paralelo para todas las familias. Por ejemplo, no sé si usted tiene hijos, probablemente a usted el alza en el precio de los útiles no le afecte tanto como una familia que tiene 2 o 3 hijos. Entonces, estos efectos de la alza de precios en ciertos sectores no es parejo para todos. Es un efecto más heterogéneo, que es lo que, por ejemplo, trabajamos con Informe Económico Regional, ahora que estamos viendo un poco que no afecta a todo por igual. Como no afecta para el país en general y al Biobío, no va a afectar para la familia de la misma forma. Entonces, tenemos que enfocarnos más en cosas que a todos nos afecten, por ejemplo, el alza del precio de los alimentos, de la fruta, etcétera. Bueno, hay algunos detalles, esperemos que haya sido un poco más de orientación para aquella familia que obviamente se están experimentando bajas, van a ser paulatinas, pero bajas al fin y al cabo, todo de manera gradual. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en TVU Noticias Central. Muchas gracias por la invitación, espero que nos vemos pronto.